Buenas tardes, mi nombre es Mario Eliota, bienvenidos a esta nueva clase, mi segunda clase en la modalidad de talleres barriales virtuales. En los videos que ya están cargados en el apartado de la municipalidad, desde casa, en el banner, el primer capítulo ya hablaba de punto de vista, altura de cámara y encuadre, que un poco tiene que ver con la idea de la decisión que uno va a tomar al momento de contar una foto. Insisto en eso porque en cada foto siempre hay una verdadera intención de lo que se quiere contar, sea una foto de naturaleza, sea un retrato, sea un evento familiar. Siempre hay un momento que uno quiere registrar y lo importante es saber desde dónde lo va a ver y cómo lo va a ver y de qué mejor manera, si puede elegir, lo puede ver. Hoy vamos a hablar de iluminación, que es como la madre de la fotografía. No hay buenas fotos si no se piensa o no se cuidan ciertos aspectos de la luz que vamos a detallar hoy. La luz básicamente es, cuando uno habla de fotografía, habla de exposición de los objetos hacia la luz. La exposición de los objetos hacia la luz genera distintos tipos de sensaciones. Tenemos luces más cálidas, que suelen ser las luces de una vela, las luces de lámparas amarillas, y las luces más frías, que suelen ser luces de fluorescente o de lámparas, muchas de esas lámparas que usamos para fotografía, porque en total después vienen cierta cantidad de filtros o papel que te permiten tener un poco las luces principales. Por un lado tenemos las luces naturales y por otro lado tenemos las luces artificiales. Siempre recomiendo trabajar de menos a más, así sea con una luz natural, trabajar con una sola fuente, porque a través de pantallas o efectos uno puede generar una o dos más o varias fuentes de iluminación, así sean naturales, porque puede reflejar, usar la acción del reflejo para generar otra fuente de luz, otra fuente lumínica. Pero cuando trabajamos con el ejercicio práctico, a mí me gusta empezar de menos a más, armar una especie de bodegón, que es el primer ejercicio de fotografía, el primer ejercicio de iluminación de objetos, donde se agarran objetos donde uno toma o recolecta objetos que puede tener tranquilamente en su cotidianidad y que permiten practicar un montón de estos primeros pasos fotográficos. Siempre sugiero elementos chicos que pueden ser souvenirs, frutas y verduras, lanas, etc., en las que uno pueda trabajar distintos colores y también distintas texturas. No es lo mismo trabajar frutas y verduras que lanas. No es lo mismo trabajar elementos de acero o juguetes que son muy coloridos, que son plásticos. La luz a cada objeto y a cada tipo de situación la baña de una manera determinada. Entonces por ahí es bueno siempre que practiquen la mayor cantidad de veces este ejercicio que después van a ver a continuación. Que lo practiquen no solo con un tipo de luz, que puede ser natural, la luz que entra de una ventana, o trabajar en una galería, por ejemplo, con luz continua, con una sombra continua, o artificial, en la que uno en una pieza con cierta cantidad de luminosidad que uno puede controlar, porque lo ideal sería que esté bastante oscuro, puede empezar a encender luces o velas, como vamos a ver en el ejercicio, y empezar a generar algún tipo de situación con ese elemento que se dispone a retratar. Con la exposición concretamente pasan tres cosas que son fundamentales a ver. Uno puede hacer fotos más oscuras, lo que se denomina fotos subexpuestas. Puede hacer fotos más quemadas, puede tener la decisión de hacer fotos más quemadas que se llaman fotos sobreexpuestas, y puede tener fotos correctamente expuestas. La decisión del fotógrafo de qué tipo de iluminación va a tener en su fotografía suele ser una decisión artística en la que es atendible y subjetiva. Cada cual tiene su gusto y puede preferir fotos más oscuras, siempre en el parámetro de que la situación se vea, de fotos que estén bastante más pareja de luz, que no haya tanta diferencia entre luces y sombras, y fotos que presenten fondos quemados o que presenten alguna cuestión de sobreexposición que en determinadas situaciones puede generar un lindo efecto también. Entonces es bueno tener en cuenta esto, ¿no? Tenemos dos fuentes de luces que pueden ser lámparas o velas, o la fuente de luz natural, que puede ser el sol, digamos, trabajando directamente bajo el sol, o
a través de la luz que, por ejemplo, en este momento está entrando por la ventana. Dicho lo cual, ya podemos pasar a los distintos tipos de esquema de iluminación. En su momento, en la primera clase, que los invito a ver en el apartado desde casa, habíamos hablado del punto de vista y altura de cámara y de encuadre, en el que hacíamos referencia ya a cuestiones que me vinculan más a la iluminación que a la decisión de tomar una fotografía, porque eso ya lo doy por hecho. Si estás viendo este segundo vídeo, el interés es hacer algo de práctica, llevarte algún consejo práctico que te permita hacer fotos con los pocos elementos que puedas tener o con las necesidades que vos puedas tener. Hoy tanta necesidad de autogestión de redes sociales y demás, siempre está bueno saber algo más con respecto a la iluminación y termina sumándole algún valor agregado al contenido de tu marca, de tu emprendimiento o de tu deseo de tener mejores fotografías de autor. Esa es tu decisión. Hablábamos y empezábamos a insinuar cuestiones de iluminación. Yo decía, bueno, un primer consejo que yo doy para tomar fotografías es: hagan fotografías en exteriores, porque uno, al tener mayor cantidad de luz, tiene mayor cantidad de chances que esa situación que está viendo por lo menos pueda lograr un registro de alguna manera. Uno va incorporando un cierto lenguaje con respecto a la iluminación a medida que va tomando cierta práctica y empatía con la cámara y con esas cosas que lo rodean. O sea, la fotografía tiene una cuestión que es inevitable, que cuando hacemos clases presenciales, al menos 2-3 veces por mes hacemos salidas fotográficas. En este caso, lo que yo sugiero es que los conceptos o los tips que yo doy estén utilizados como disparadores a una inquietud un poco más grande, ¿no? Si no hay ganas de sacar fotos, es poco probable que los conocimientos teóricos se hagan carne de alguna manera. Se racionaliza el conocimiento trabajando sobre el hecho de hacer fotografía. Una cámara en un mueble, una cámara en un escritorio cuenta poco. La fotografía necesita de salir a contar historias. Entendido eso, empezábamos a hablar de iluminación. Hablábamos que existen dos tipos de iluminación. Retomo: luz natural, luz artificial. Con respecto a la intensidad, tenemos luces más duras. Hablábamos esto cuando yo decía, un buen consejo para aquel que empieza a sacar fotos en exteriores es: no saques fotos al mediodía, porque al mediodía no tenés una buena iluminación, tenés mucho contraste de luces y sombras y eso a la foto no le hace bien. Una buena luz para sacar, en principio, buenas fotografías tiene que ver con una luz más de mañana y más de atardecer. Tenemos luces suaves, que estas pueden producirse por varios factores, porque en el caso de una ventana puede tener una cortina que esté haciendo de difusor. En el caso de trabajar en exteriores podemos estar trabajando en una galería y tenemos una situación lumínica bastante controlada y estable y muy interesante luz, porque tiene cierta continuidad. Y tenemos los días nublados, que son aquellos días que al fotógrafo que es amateur o que está empezando le viene bárbaro, porque casualmente hay una continuidad lumínica, no hay luces y sombras y uno puede trabajar con cierta continuidad. Y luces semidifusas, que algo lo venía hablando, pero lo más importante es la diferencia entre luces suaves y luces duras. Lo que yo no aconsejo nunca son luces duras, porque las luces duras generan mucho contraste y en este caso uno lo que quiere es generar cierto clima. Lo que aconsejo es luces difusas o semidifusas, que puede lograr poniendo una cortina, trabajar en un exterior a la sombra, etcétera, etcétera. Tenemos luces frontales, que son las que yo no aconsejo, porque si yo estoy viendo una foto, lo que estoy viendo en realidad es un plano, y yo la profundidad en el plano, la profundidad en los objetos la logro teniendo iluminación lateral o iluminación cenital, porque yo si pongo iluminación frontal, el efecto que voy a lograr es aplanar, achatar la figura. Voy a proyectar las sombras hacia atrás y no voy a tener capas de luces y sombras, con lo cual la foto va a quedar muy plana, muy persiana. Lo ideal para siempre es trabajar con la luz lateral, que es la que vamos a usar ahora prácticamente, y tiene que ver con la luz que genera mayor volumen en los objetos, que es la luz que permite, que es la primera que yo aconsejo cuando uno quiere trabajar en un espacio controlado. Con respecto a esto, yo voy a hacer una salvedad. Este ejercicio se puede hacer con celular, se puede hacer con cámara, y acá me convirtieron recién
a los que nos gusta la calidad óptica, un lente que para este tipo que genera mucho desenfoque porque son teleobjetivos, para este tipo de ejercicio puede llegar muy bien. O sea, entender para qué yo voy a usar para qué voy a hacer esa fotografía y con qué necesidad voy a hacer. Si yo tengo algunas necesidades más inmediatas y más de redes sociales, el celular es lo óptimo. Por supuesto que yo voy a tener mayor calidad óptica si aprendo a sacar con cámaras y aprendo a trabajar con determinada calidad óptica. Eso tiene que ver con la inquietud y con las ganas de indagar que uno tenga en la herramienta. Yo voy a hacer un ejercicio ahora, voy a pasar a la parte práctica, en donde voy a trabajar con un espacio de luz controlada donde armé un fondo, puse frutas y verduras en lo que va a ser llamado el plano, lo distribuí de alguna manera, y voy a trabajar con distintos esquemas de iluminación que les voy a ir mostrando a ustedes, pero el principal que voy a trabajar va a ser un esquema de iluminación lateral cenital. El ejercicio final tiene que ver con lo que logramos y con la conclusión que podemos llegar con esta clase. Yo elegí trabajar con luces artificiales porque prefiero tener control de la luz. Elegí un clásico bodegón de frutas y verduras que la verdad que es bastante clásico, pero cumple porque tiene muchos colores y cuando uno empieza a iluminar este tipo de texturas y de cuestiones, logra cierto brillo en los elementos y con algo básico, con una canastita, levanté acá un poco el fondo, con cuestiones que pueden ser muy hogareñas, como también pueden ser los juguetes de un chico, como también pueden ser elementos souvenir, como pueden ser algo que siempre hacían los alumnos cuando íbamos a clases, eran llevar pequeñas colecciones de autitos y demás. Ese tipo de cosas siempre son muy lindos objetos para empezar a trabajar. En este caso ya tengo armada la composición y voy a pasar a mostrarle un poco los esquemas de iluminación. Yo elegí una lámpara, trabajar con una lámpara. Esta lámpara es una lámpara que yo uso mucho para fotografías, que tiene un dimmer que prende la iluminación, que prende la luz y que a la vez, lo mejor de todo es que puedo controlar, de alguna manera, puedo controlar la intensidad de luz. Hablábamos entonces, cuando hablábamos de iluminación, de luces duras o luces blandas. Esta es la clásica luz dura, digamos que está sobreexponiendo de alguna manera, está quemando los objetos, Cuando yo quemo los objetos lo que empiezo a perder es detalle, lo que empiezo a perder es el realismo de alguna manera del color y de la saturación de color. Ahora bajé el dimmer y podemos encontrarnos con una luz cenital correctamente expuesto y uno ya empieza a ver cómo los objetos tienen cierto brillo y respetamos los colores sin quemarlos. Esa es la luz cenital, que simularía una luz de mediodía, que tiene mucho contraste y las sombras se proyectan hacia abajo. Ahora estamos en presencia de la luz que más me gusta a mí trabajar, que es la luz lateral. Esa es la luz lateral, que ilumina los elementos, le genera sombras y luces, de tal manera que uno empieza a sentir que los elementos tienen cierta tridimensionalidad, porque empiezan a tener luces y sombras, que es lo que le da el ideal de volumen. Así que vamos a trabajar con esa iluminación y la foto final, el ejercicio final que ustedes van a ver es un poco la conclusión de lo que veníamos hablando. Esa plaquita lo que va a mostrar es que yo elegí para trabajar luces duras en este caso, después lo hago con una luz blanda, con una luz cálida, en este caso elegí una luz dura, una luz más fría, y voy a trabajar con un esquema de luz natural y controlado. Ese sería el resultado final que yo quise de algo que empezó siendo esto, termina siendo esto. Gracias a la Municipalidad de Rafaela por este espacio. De esta manera podemos seguir, a los que nos gusta la fotografía y la iluminación, trabajando y estando juntos. De alguna manera podemos seguir en contacto, así sea por videollamada, por teletrabajo, en este caso los videos permiten que no extrañemos tanto este tipo de ejercicios que hacíamos en los talleres presenciales. Gracias de nuevo a la Municipalidad de Rafaela, gracias a los talleres barriales virtuales, nos vemos en la próxima.